Gracias, presidente. Un saludo a la administración y a quienes se encuentran presentes y siguen a esta hora el canal Capital. Primero, hay que reconocer que Bogotá ha sido abanderada de la atención de los migrantes venezolanos en Colombia. Y así lo ha reconocido el gobierno nacional. Estamos a años luz de lo que están haciendo otras regiones, y eso que no somos municipio de frontera, como les está pasando, por ejemplo, a los de Cúcuta. Y es bueno recordar por qué estamos en la situación de los migrantes venezolanos. Uno, porque al lado tenemos una dictadura, y eso no debe caber duda. ¿Y cómo ha afectado a Colombia? Porque las prácticas asistencialistas populistas de Venezuela generaron crisis, porque la hiperinflación está generando crisis, porque hay desempleo, porque están aguantando hambre, porque hay devaluación, porque un salario mínimo, por más que le suban, alcanza para que la gente compre 4 tarros de leche. Eso no se nos puede olvidar. Y eso debemos tenerlo claro en Bogotá y en Colombia. El daño que hace el populismo, que es fácil hacer acciones populistas, difícil es mantener las finanzas de un país que fue próspero y que albergó del 50 al 80 a más de 4 millones de colombianos. Con los brazos abiertos recibieron a los colombianos. Y hay, a pesar de que los logros, y ya lo vamos a ver, de todos, y si me ponen el reloj en la presentación, por favor, para cumplir con la regla de juego del presidente. Porque hay que cuidar, y lo he dicho en diferentes debates públicos y abiertos aquí en el Consejo de Bogotá, cómo el tema de la xenofobia es un elemento que no está abordando la administración distrital y que causa miedo y que genera miedo. Porque escuchamos frases permanentes, por ejemplo, los venezolanos nos están quitando el trabajo, los venezolanos nos están quitando los cupos para los niños, los venezolanos nos están quitando, los venezolanos, esos son brotes de xenofobia. O algunos líderes nacionales que dicen que en Colombia también hay hambre, pero no han ido venezolanos. Los amigos, los de mi familia que tienen brotes socialistas, yo les digo que les pago el pasaje para que se vayan a quedar un mes en Venezuela y puedan curarse de esa crisis de socialismo que les da a los jóvenes. Entonces, lo que tenemos que trabajar integralmente en la estrategia de atención a los venezolanos, pero hacia el resto de la ciudadanía. ¿Y por qué pasa eso en Bogotá? Y en Colombia, porque aquí no estábamos acostumbrados a esa cantidad de migrantes que hemos tenido en el país últimamente por la situación que ya les conté porque está en Venezuela. Trabajar integralmente en comunicaciones, la solidaridad, la generosidad, el respeto, la tolerancia, el apoyo. Creo que también hay que hacer un trabajo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación dicen, cogieron al ladrón de carros venezolano, cogieron al otro venezolano. Ahí hay que hacer un trabajo, porque entonces cuando capturen a la mayoría, y los que son delincuentes, pues hay que tratarlos como delincuentes, pero ayudamos a esos brotes de xenofobia en la medida en que el lenguaje no está comunicando y que le ponemos el adjetivo de Venezuela, de venezolano. Valga decir que con el tema de mujeres es exactamente lo mismo. Miren la masacre que hicieron con Cinia Navarro, mientras hay unos que se bañan con los indígenas y ya quedan exculpados de cualquier culpa. Diferencia hombres-mujeres, ¿cierto? A veces cuando ven a un hombre feliz y alegre les parece chistoso, pero cuando una mujer se le va todo el mundo encima. Eso es parte del machismo que debemos seguir trabajando. Hay una posibilidad, y he trabajado con grupos de venezolanos, lo sabe el secretario general que no está aquí, que tienen un lema que es migración en positivo. Yo creo que deberíamos todos integrarnos o hablar con este montón de organizaciones que hay de migración en positivo para que podamos trabajar.
Y muchos venezolanos que se vinieron hace años porque percibían lo que venía, pudieron encontrar en Colombia cómo generar su empresa, cómo fortalecer sus empresas, porque aquí tenemos de los empresarios que tienen sus hijos en colegios internacionales hasta los más pobres que tienen a los colegios en la oferta institucional pública y que hemos podido albergar, por ejemplo, más de 1000 niños en los colegios públicos de Bogotá. Entonces aquí hay todo tipo. El doctor Lozano le está haciendo distraer al doctor Juan Miguel y él hoy sí le va a poner cuidado al Partido Verde. Entonces lo que necesitamos es reforzar esas prácticas de migración en positivo. Creo que vale la pena que lo trabajemos. Y como tenemos empresarios, pero también tenemos los vendedores ambulantes. Yo que monto en Transmilenio todas las mañanas, está desbordado el tema de los vendedores ambulantes o de los cantantes. Hay un cantante buenísimo, no sé si Juan Carlos lo ha visto, que sale desde el centro de la ciudad hasta el norte y canta una sola canción y hace ejercicio participativo y demás con los que van en el Transmilenio, pero esto afecta la calidad del servicio de Transmilenio. Y cómo no pudimos con una campaña para que no diéramos plata a los habitantes de calle y no hemos podido porque no hemos hecho nada frente a que no den limosnas para los venezolanos. No por afectar a los venezolanos, sino por trabajar los temas estructurales que hay que trabajarlos y que tengamos claro que sin duda la cantidad de venezolanos que ha llegado a Bogotá y a Colombia van a impactar positiva y negativamente los temas sociales, los temas económicos, y eso hay que tenerlo claro para los análisis. Por supuesto, ya lo decía la bancada del Partido Conservador, todas las referencias internacionales que tenemos frente al tema en el mundo y cómo les abren las puertas. Y cuando miramos esos temas de xenofobia recuerden cuántos colombianos hay en el mundo. Hay algunos narcotraficantes poquitos, y hay algunos ladrones poquitos, pero la gran mayoría son gente trabajadora, pujante de colombianos en el mundo que mandan platica para acá, y que eso debe ayudarnos a reflexionar sobre los brotes de xenofobia que tenemos en la ciudad. Marco jurídico por todas las crisis migratorias que hemos tenido en el mundo y cómo esta está impactando, y hemos visto algunas cifras rezagadas. Marco jurídico y, por ejemplo, el COMPES de noviembre del 2018, lo importante que resulta ser. Nosotros tenemos en Bogotá, lo que pasa es que no hay cifras, Cristina, y lo veíamos, y aquí no podemos hacer con los migrantes venezolanos lo mismo que pasó con los desplazados en Colombia. Ojo, con los desplazados hubo y hay vividores, con las víctimas hubo y hay vividores, con los migrantes venezolanos hay vividores que impiden que las ayudas lleguen a quien tengan que ayudar, y lo vimos en los campamentos que fueron a agitar y a generar problemas. Pero, y la mayoría, reconozco, es gente trabajadora. Pero también tenemos, y ojo, unos círculos chavistas que ya hicieron manifestación en Bogotá y que están tratando de sabotear la oferta institucional con otros fines. En eso seguridad debe actuar, como no han actuado con las mafias de los vendedores ambulantes, que todavía sigue siendo una expectativa, o como sigue siendo una expectativa el que capturemos a los cerebros que están detrás de la reventa de pasajes de Transmilenio, porque no hay actuaciones desde el punto de vista de seguridad, más que coger cuando avisamos en una estación es quiénes están detrás de eso y de dónde salen esas tarjetas. En este tema es absolutamente lo mismo, seguridad e inteligencia militar, para mirar quiénes están propiciando otro tipo de conductas en relación con la atención a los venezolanos. Tenemos 118.000 venezolanos en Bogotá, 45% el tema de mujeres, y esas mujeres no es casualidad que la mayoría de venezolanos estén en localidades como la Santa Fe, Kennedy, Suba, y en Santa Fe tenían la misma alternativa que cuando llegaban desplazadas. Entonces las cogen y les dicen, venga, aquí la prostitución le puede dar plata, o como una alternativa. Pero también, ojo, secretario de Desarrollo Económico, el subempleo y cómo algunos en nombre de la ayuda
y en nombre del apoyo están explotando a los venezolanos. Vaya usted, mire en la plaza de Palo Quemado cuántos venezolanos hay y cómo los están explotando. O sea, aquí tenemos que equilibrar todos los problemas que hay alrededor de la migración venezolana y trabajar en cada uno de ellos. Muy bien por atención, muy bien por el Centro de Migrantes a los Venezolanos, pero el tema de la explotación de personas, de explotación sexual a las mujeres, de explotación sexual a las empleadas del servicio, de explotación sexual en las plazas de mercado. Y ojo, vuelvo a decir, con los liderazgos negativos, con los vividores de la oferta institucional que hay hacia los venezolanos. Creo que los retos tienen que estar enfocados en ese sentido, en cómo organizamos. Me dicen que se me acabó el tiempo, entonces yo quería, por lo último, hacer una pregunta. ¿Sí o no, señor secretario de Salud, que el brote que hay de sarampión tiene que ver con Venezuela? ¿Sí o no que tiene que ver con el tema de cáncer? Porque lo que nos han dicho algunos venezolanos es que de Venezuela, del hermano país de Venezuela, el señor dictador Maduro y su gobierno están haciendo que las personas que tienen problemas renales que no atienden hace 2 años, problemas de cáncer que no atienden hace años y problemas de VIH que no tienen cómo atenderlos, les están diciendo, les damos la plática para el pasaje para que se vayan para Colombia, para que se vayan para Bogotá. Y 1.800 partos de venezolanas, eso tiene que decirnos algo. Allá no tienen anticonceptivos, no tienen cómo planificar, por eso, y eso obviamente que afecta a los indicadores de la ciudad. Dejo por ahí para cumplir con el tiempo, señor presidente. Muchas gracias. No alcanza, me quedó la mitad. Señor secretario, ¿hay cosas para revisar? Porque el uso de la palabra